Todos dicen que Europa teme tocar el Islam, pero Alemania parece no haber recibido el mensaje. En solo 2 años, Berlín ha prohibido el puesto religioso iraní más influyente en suelo alemán, desmantelado una red de predicación de califato en TikTok, congelado sus activos y allanado decenas de propiedades en una sola mañana. No hubo leyes nuevas ni poderes de emergencia, solo una doctrina de la Guerra Fría que la mayoría desconoce y que permite al Estado alemán borrar del mapa a una organización entera de la noche a la mañana. La verdad detrás de esta audaz estrategia revelará por qué el resto de Europa observa con asombro. El resto de Europa observa atentamente, porque Alemania ya no se limita a gestionar estas redes, las está desmantelando por completo. Pero para entender qué está haciendo Alemania y dónde se detiene deliberadamente, debemos empezar por una historia que todos suelen malinterpretar. La versión que has oído cientos de veces es esta. Los líderes europeos se lamentan, celebran conferencias, publican informes, pero nada cambia. Cuando se trata del Islam político organizado, de los movimientos que rechazan la democracia y predican un orden legal distinto por encima de la ley del país, el continente parece paralizado, demasiado asustado por las posibles represalias como para mover un dedo. Es una narrativa convincente, se ajusta a los titulares y en varios países se acerca inquietantemente a la verdad. Sin embargo, esta historia se desmorona en cuanto miramos a Alemania. Mientras los comentaristas insisten en que no se puede hacer nada, las autoridades alemanas lo estaban haciendo discretamente, no con discursos, sino con órdenes judiciales, redadas al amanecer y cuentas bancarias incautadas. Durante la última década, Alemania ha ilegalizado una organización islamista tras otra, y en los 2 años previos al verano de 2026, ha actuado con una velocidad y contundencia casi sin precedentes en su historia moderna. Esta no es una historia de eslóganes de deportación o promesas de campaña. Es la historia de una maquinaria estatal que ha estado desmantelando redes islamistas con una paciencia que debería inquietar al resto de Europa. Todo se basa en una idea discreta, arraigada en la Constitución alemana, una idea nacida de las cenizas del Tercer Reich. ¿Cómo es posible que un país que dedica gran parte de su energía a disculparse por su pasado se convierta de repente en el ejecutor más enérgico contra el Islam político en Europa occidental? Para responder a eso, debemos ir a Hamburgo, a una mezquita turquesa a orillas de un lago, y a la mañana en que el Estado alemán fue a por ella. Durante décadas, el centro islámico de Hamburgo parecía exactamente lo que decía ser: un lugar de culto. Fundado por inmigrantes iraníes en 1953, gestionaba la famosa Mezquita Azul en el Outer Ulster, una de las mezquitas más antiguas del país. Los turistas la fotografiaban, los fieles oraban allí. En la superficie, nada indicaba una amenaza. Pero, en secreto, la inteligencia alemana había llegado a una conclusión muy diferente. La Oficina Federal para la Protección de la Constitución, el Servicio de Inteligencia Nacional de Alemania, había estado vigilando el centro desde los años 90. Lo que describieron no era una comunidad religiosa, sino, según su evaluación, la representación directa del líder supremo de Irán en suelo alemán, una organización que propagaba la ideología de la Revolución Islámica, promovía un antisemitismo agresivo y apoyaba a Hezbollah, el grupo militante que Alemania ya había prohibido en 2020. Y esto no era una simple corazonada. A principios de 2023, un tribunal federal alemán ya había dictaminado que el centro y su mezquita azul eran una organización extremista. La evidencia era innegable. Cuando un ataque estadounidense mató al general iraní Qasem Soleimani en enero de 2020, alrededor de 600 personas se reunieron en el centro de Hamburgo para llorarle, elogiando al arquitecto de las milicias regionales de Irán como un mártir heroico en el corazón de una ciudad alemana. En noviembre de 2023, los investigadores registraron 55 propiedades del centro, reuniendo discretamente el expediente que finalmente lo desmantelaría. El 24 de julio de 2024, esa espera terminó. La ministra del Interior, Nancy Faeser, prohibió y disolvió el Centro Islámico de Hamburgo por completo.
Esa misma mañana, los agentes registraron 53 propiedades en 8 estados federados, de Hamburgo a Baviera, de Berlín a Renania del Norte-Westfalia. 4 mezquitas chiítas fueron clausuradas. Los activos de la organización fueron congelados y marcados para su incautación. Sus sucursales en Frankfurt, Múnich y Berlín fueron disueltas junto con ella. Y Pfizer dijo algo crucial para todo lo que sigue. Trazó una línea clara. No estamos actuando contra una religión, insistió. La prohibición, enfatizó, no se aplica en absoluto a la práctica pacífica de la religión chiita. Recuerda esa frase, porque es exactamente la línea que Alemania se niega a cruzar. Y al final, esa es toda la historia. Pero esto es lo que casi nadie fuera de Alemania entiende sobre aquella incursión. La prohibición en sí misma fue el arma. No los arrestos, no los titulares, sino la prohibición. Entonces, ¿qué es exactamente este poder? ¿Y por qué Berlín puede usarlo para hacer desaparecer una organización entera antes del almuerzo? La respuesta se remonta a 1949, a un país que intentaba asegurarse de no volver a ser lo que acababa de ser. Cuando Alemania Occidental redactó su constitución después de la Segunda Guerra Mundial, sus autores estaban obsesionados por una única pregunta. ¿Cómo había votado una democracia su propia extinción? ¿Cómo se habían utilizado partidos legales, asociaciones legales y periódicos legales para desmantelar las mismas libertades que los protegían? Su respuesta fue una doctrina con un nombre contundente: democracia militante. Streitbare Demokratie. Una democracia que se permite defenderse. La idea es simple, y hasta un poco escalofriante. Una sociedad libre no tiene por qué extender sus libertades a los movimientos que intentan destruirla. Si los objetivos y actividades de una organización buscan abolir el orden constitucional, el orden básico democrático libre, en el propio lenguaje alemán, el Estado puede actuar contra la organización misma. No solo procesar delitos individuales después de los hechos, sino prohibir toda la estructura, disolverla y confiscar sus bienes. Y Alemania ha utilizado este poder desde el principio contra todo tipo de enemigos. En 1952, prohibió un partido sucesor neonazi. En 1956, prohibió el Partido Comunista, uno de extrema derecha, otro de extrema izquierda. Ambos fueron juzgados por apuntar al mismo objetivo: el propio orden democrático. El principio nunca fue sobre la ideología per se, sino sobre quién intentaba derribar la casa. Ese poder reside en el artículo 9 de la Ley Fundamental y en la Ley de Asociaciones del país. Y es mucho más contundente que cualquier cosa en el Código Penal ordinario. Un juicio penal podría castigar a una persona por algo que ya hizo. Una prohibición de asociación hace algo completamente diferente. Declara ilegítimo el propósito mismo de la organización y luego la borra. Cuentas bancarias congeladas, propiedades transferidas al Estado, sitios web desconectados, símbolos ilegalizados, grupos sucesores bloqueados preventivamente para que no reaparezcan bajo un nuevo nombre. Sobre el terreno, casi parece un anticlímax. Los agentes llegan antes del amanecer, se abren puertas, se sacan cajas de documentos y discos duros a furgonetas que esperan. Se coloca un aviso. Se pone un sello en la puerta. Para cuando la mayor parte del país está despierta, una organización que tardó años en construirse, simplemente, ya no existe. No hay juicio, ni veredicto años después, solo una firma y desaparece. La inteligencia alemana califica prohibiciones como estas como prueba de que una democracia está decidida y es capaz de defenderse. En términos sencillos, significa que Berlín puede desmantelar una organización más rápido de lo que esa organización puede reconstruirse. Y lo más importante, esta arma no está reservada únicamente para los islamistas. En mayo de 2025, semanas después de asumir el cargo, el ministro del Interior, Alexander Dorrent, aplicó la misma herramienta a un grupo de extrema derecha que se autodenominaba el Reino de Alemania. Este grupo, de carácter bizarro, cuyo autoproclamado rey, Peter Fitzek, había construido un mini-estado paralelo con su propia moneda, armas almacenadas y un rechazo abierto a la República Federal, fue disuelto,
y Fitzek arrestado. Misma doctrina, mismo resultado. El objetivo nunca es una fe o un pueblo. Es cualquier estructura, ya sea islamista, de extrema derecha o de cualquier otra índole, que intente sustituir la Constitución por algo propio. Y es precisamente por eso que resulta tan efectiva contra el Islam político organizado. A lo largo de los años, la misma herramienta ha golpeado a una serie de estas organizaciones. Un autoproclamado Estado califal prohibido en 2001, el movimiento califal global Hizb ut-Tahrir en 2003, y una notoria red de distribución del Corán vinculada a la radicalización en 2016. Diferentes nombres, mismo veredicto. Si sumamos todo, emerge un patrón que la mayor parte de Europa no ha percibido del todo. No se trata de una reacción puntual a una sola atrocidad. Es una maquinaria interpartidista de décadas. Un ministro del Interior tras otro ha recurrido a la misma palanca. Faeser es socialdemócrata. Dobrindt es un conservador bávaro. Están en desacuerdo en casi todo, pero en esto sí que coinciden. Pero había un problema que las redadas no podían resolver. Algo que una prohibición en Hamburgo no podía tocar. El dinero venía del extranjero. Se puede disolver una organización en una sola mañana, pero no es tan fácil desconectar a los gobiernos extranjeros que financian la ideología detrás de ella. Y en Alemania, 2 estados extranjeros proyectan una sombra muy larga sobre las mezquitas. El primero era Irán, el poder detrás del centro de Hamburgo que Alemania acababa de desmantelar. Para Teherán, una mezquita nunca fue solo una mezquita. En toda Europa, Irán utilizó centros religiosos como puestos avanzados, bases de poder blando para proyectar la revolución islámica, vigilar a su diáspora y cultivar simpatía por sus aliados. El centro de Hamburgo no era una congregación rebelde. Era, según la evaluación de Alemania, un nodo en la maquinaria de influencia de un Estado extranjero. Cerrarlo no fue un acto religioso, sino de contrainteligencia. El segundo caso es una historia más discreta y complicada, e involucra a un aliado. Durante décadas, Turquía ha gestionado eficazmente una gran parte del Islam alemán por control remoto. A través de su autoridad religiosa estatal, el Diyanet, y su brazo alemán, DİTİB, Ankara ha financiado y dotado de personal a aproximadamente 900 mezquitas en toda Alemania. Hasta hace pocos años, alrededor de 1000 imanes, casi el 40% de todos los imanes del país, eran funcionarios del Estado turco, formados en Turquía, pagados por Turquía y enviados a predicar en ciudades alemanas, a menudo con escaso conocimiento del idioma alemán o del país al que llegaban. Piensa en eso por un segundo. En cientos de mezquitas alemanas, el sermón era moldeado y pagado por un gobierno extranjero. El presupuesto anual del Diyanet supera los 3.000 millones de euros. Eso no es una colecta comunitaria. Es poder estatal exportado. Ahora, para ser claros, la mayoría de esos imanes no predicaban la violencia. Muchos eran clérigos comunes que dirigían oraciones ordinarias. Eso es lo que hace que el problema de la financiación extranjera sea tan escurridizo. No se trata de terrorismo en todos los casos, pero sí se trata de soberanía, de si la vida espiritual de los ciudadanos alemanes debe ser guionizada, provista de personal y pagada por gobiernos en Ankara, Doha o Riad. Una democracia puede tolerar mucho, pero externalizar el púlpito a un Estado extranjero es algo más difícil de defender. Y esta no es una preocupación hipotética. En 2017, algunos de esos imanes nombrados por Turquía se vieron envueltos en un escándalo que aún genera controversia, acusados de espiar a seguidores de un movimiento rival y de informar los nombres a Ankara, usando la mezquita como puesto de escucha. Mientras tanto, un flujo separado de dinero llega del Golfo, donde fondos cataríes y saudíes han financiado durante mucho tiempo el ala salafista más dura del Islam alemán. Diferentes patrocinadores, el mismo efecto, una mano extranjera dirigiendo lo que se predica dentro de Alemania. Alemania finalmente comenzó a resistir. A finales de 2023, Berlín llegó a un acuerdo para eliminar gradualmente a los imanes enviados por Turquía y formar a otros nuevos a nivel nacional, 100 al año dentro de Alemania.
El razonamiento de Pfizer fue casi sorprendentemente directo. Alemania, dijo, necesita predicadores que hablen nuestro idioma, conozcan nuestro país y defiendan nuestros valores. La lógica detrás de todo esto es la misma que derribó el centro de Hamburgo. Las ideas necesitan instituciones. Las instituciones necesitan dinero. Si cortas el dinero extranjero, no ganas el argumento, pero sí les quitas el megáfono. Aún así, para el verano de 2026, los servicios de seguridad alemanes se enfrentan a un problema que ninguna incautación de propiedades ni acuerdo de imanes pudo solucionar. Porque la red más peligrosa del país ya no se escondía en una mezquita, se había trasladado a un lugar al que ninguna redada podía llegar. Se había mudado a tu teléfono. Durante años, la imagen del reclutamiento extremista era una trastienda, un sótano, un predicador carismático y un puñado de jóvenes enfadados. Alemania se volvió muy eficiente en la intervención de esos lugares, así que el movimiento dejó de usarlos. El nuevo frente es un feed. Videos verticales pulcros, audios de moda, contenido que a primera vista se parece exactamente a todo lo demás que un adolescente vería en su pantalla, hasta que deja de serlo. El mensaje subyacente está diseñado para convencer a un joven musulmán nacido y criado en Alemania de que este país está fundamental y permanentemente en guerra con ellos, que no pertenecen, que la respuesta no es la integración, sino un califato. El nombre central de esto era Muslim Interactive. Fundada en 2020, dominó TikTok, Instagram y YouTube. No se centró en la teología, se centró en el agravio, en frustraciones sociales reales, reencuadradas a través de una lente extremista y empaquetadas para el algoritmo. El propio jefe de inteligencia de Hamburgo describió el objetivo sin rodeos: retratar a la sociedad alemana como atrapada en un rechazo permanente de toda la comunidad musulmana y convertir ese resentimiento en reclutas. Un funcionario de Hamburgo tenía un nombre más agudo para ello: islamismo moderno de TikTok. Piensa en a quién va dirigido. No a militantes endurecidos, sino a adolescentes. Chicos nacidos en Alemania, a menudo de segunda o tercera generación, navegando solos en sus habitaciones, a quienes se les entrega una historia de que cada puerta cerrada en su vida es prueba de una guerra contra su fe, y que la única dignidad que les queda es rechazar el país en el que nacieron. Es radicalización con los valores de producción de una marca de estilo de vida. Y no se puede hacer una redada a un hashtag. Cuando la red vivía en un edificio, el Estado sabía dónde enviar a los agentes. Cuando vive en un algoritmo, con servidores en el extranjero, cuentas que reaparecen con nuevos nombres, videos que llegan a un adolescente en Düsseldorf antes de que cualquier sensor pueda verlos, ese viejo manual empieza a fallar. Prohíbes al grupo y el contenido se dispersa. Esa es la carrera que Alemania se encuentra ahora librando. Desmantelar la estructura más rápido de lo que la estructura puede volverse viral. Y a principios de 2024, la máscara se cayó en público. Muslim Interactive reunió a más de 1000 personas en las calles de Hamburgo, exigiendo abiertamente un califato en Alemania, ante las cámaras y a plena luz del día. Si crees que un movimiento en línea es de alguna manera más suave que las antiguas redes, considera lo que realmente decía detrás de su pulcra fachada. Según el propio relato del gobierno, el grupo rechazó cualquier influencia gubernamental sobre la vida musulmana, calificó sus propios valores como no negociables y negó el derecho de Israel a existir. Esto no es un club de debate, es una estructura construida para fabricar, en palabras del Estado, enemigos permanentes de la Constitución. Así, el 5 de noviembre de 2025, Alemania hizo con el feed lo que había hecho con la mezquita. El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, prohibió Muslim Interactive, la disolvió y confiscó sus activos. Los sitios web se oscurecieron, y a la misma hora, cientos de agentes se desplegaron por 3 estados. 7 propiedades en Hamburgo, 12 más en Berlín y Hesse, allanando 2 grupos aliados, Generation Islam y Reality Islam, sospechosos de pertenecer a la misma red. Y esa red tiene un nombre que los investigadores alemanes conocen bien:
Ya hemos hablado de ella. Es Hizb ut-Tahrir, el movimiento global que predica un califato mundial y considera la democracia incompatible con el Islam. Alemania lo prohibió en 2003. 2 décadas después, sus descendientes seguían aquí, renovados para la generación de los teléfonos inteligentes, lo que plantea la pregunta que las redadas por sí solas no pueden responder. Si Alemania ha sido tan implacable, prohibiendo, incautando y disolviendo año tras año, entonces, sin duda, la amenaza debería estar disminuyendo. La aplicación de la ley debería funcionar. La gráfica debería ir a la baja. Entonces, ¿por qué cada funcionario de seguridad alemán honesto se prepara antes de decir la siguiente parte en voz alta? ¿Por qué la única estadística que mide si algo de esto funciona es el número que nadie quiere poner en una diapositiva? Porque se niega a decir lo que una década de represión debería hacerle decir. Aquí está la incómoda verdad detrás de todas estas prohibiciones. El problema sigue creciendo. A pesar de todas las redadas, disoluciones y cuentas congeladas, el propio Servicio de Inteligencia de Alemania cifró la amenaza en su informe anual de 2025, y esta aumentó, no disminuyó. La Oficina Federal para la Protección de la Constitución estimó el potencial islamista del país ese año en 28.645 personas. El año anterior era de 28.280. De ese total, más de 9.000 están clasificados como orientados a la violencia. Pero ese número oculta 2 peligros muy diferentes. Uno de ellos es el obvio: el extremista violento, el atacante solitario con un arma blanca y un video yihadista en su historial. Esa es la amenaza que genera titulares y acaba con vidas. El otro es más discreto y, en cierto modo, más difícil de combatir. La inteligencia alemana los llama los legalistas, movimientos que no colocan bombas, sino que trabajan pacientemente para permear escuelas, asociaciones y barrios enteros, con el objetivo de construir, a lo largo de décadas, un orden paralelo donde su interpretación de la ley religiosa supere discretamente la ley del Estado. No hay un solo crimen que perseguir, solo un lento y deliberado tirón de los cimientos. Una prohibición puede desmantelar una célula violenta de la noche a la mañana, pero es mucho más torpe contra una ideología que juega a largo plazo. Y luego está el número más contundente de todos: la categoría de individuos que las autoridades consideran capaces de llevar a cabo un ataque. Las llamadas personas peligrosas de Alemania han pasado de unas 550 en 2015 a más de 2.000 en 2025. Eso es un aumento de casi 4 veces en una sola década. Un aumento de casi 4 veces. Cada año de redadas, cada asociación disuelta, cada cuenta congelada, y el grupo de personas que el Estado considera genuinamente peligrosas sigue creciendo. La aplicación de la ley estaba ganando contra las organizaciones, pero perdiendo terreno contra los individuos al mismo tiempo. Eso no es exactamente un fracaso, pero es algo más inquietante. Una advertencia de que no se puede arrestar una idea. Esto no son abstracciones. Tienen fechas y nombres. El 31 de mayo de 2024, en Mannheim, un oficial de policía de 29 años llamado Ruven Lau fue atacado con un cuchillo mientras se interponía entre una multitud y el peligro en un mitin público. Murió a causa de sus heridas, simplemente haciendo su trabajo. Semanas después, el 23 de agosto de 2024, un hombre de 26 años entró en un festival en Solingen, una celebración del 650 aniversario de la ciudad, presentado como un festival de la diversidad, y apuñaló a los asistentes en el cuello y la parte superior del cuerpo, matando a 3 e hiriendo a 8. Los fiscales declararon que actuó por convicciones islamistas radicales. El Estado Islámico lo reivindicó como propio. Ataques como estos no solo permanecen en el ciclo de noticias, lo reconfiguran. Cada uno endureció la voluntad política de actuar, alimentando directamente la represión que siguió. Hay un sombrío telón de fondo para todo esto. Desde los ataques de Hamás contra Israel en octubre de 2023, Alemania ha visto un aumento de incidentes antisemitas y de manifestaciones abiertas a favor del califato en sus calles.
La presión que se había acumulado durante años, de repente encontró una chispa. Entonces, si las prohibiciones funcionan y la amenaza sigue creciendo, la pregunta obvia se plantea sola. ¿Por qué Alemania no va hasta el final? ¿Por qué no cierra todas las organizaciones, todas las redes, todo lo conectado a ellas y listo? Porque aquí es donde Alemania choca contra un muro que construyó a propósito y que se niega a saltar. Puede prohibir una organización, pero no puede prohibir una fe. Cada acción que hemos descrito, Hamburgo, Muslim Interactive, las redadas, las incautaciones, apunta a una estructura, una asociación, una red con líderes, cuentas bancarias y un programa para derrocar el orden constitucional. Para eso está diseñada la ley alemana. En el momento en que el objetivo deja de ser una organización y se convierte en la religión misma, la misma constitución que habilita la represión cierra la puerta. La ley fundamental que permite a Alemania disolver Hizb ut-Tahrir también garantiza la libertad de religión. Protege el derecho a adorar, a asociarse, a creer. No son lagunas que los extremistas puedan explotar. Son los cimientos sobre los que se asienta todo el Estado alemán. Si los arrancas para atacar a tus enemigos, habrás construido un tipo de país completamente diferente. Exactamente el tipo que la Constitución alemana fue escrita para evitar. Las personas que dirigen la represión lo dicen en voz alta y a propósito cada vez. Cuando Pfizer prohibió el centro de Hamburgo, se detuvo para insistir en que no estaba actuando contra una religión. Cuando Alemania actuó contra Muslim Interactive, el jefe de inteligencia de Hamburgo lo expresó aún más claramente. La prohibición, dijo, no era contra los musulmanes, sino contra los enemigos de la Constitución que explotaban el Islam con fines políticos. Esa distinción no es de relaciones públicas, es toda la estrategia. Es lo que permite al Estado alemán golpear una red islamista con fuerza abrumadora, manteniendo a los aproximadamente 5,5 millones de musulmanes que viven pacíficamente en Alemania, la abrumadora mayoría, del lado correcto de la línea y a menudo del lado del Estado en la lucha. Un destacado activista alemán contra el extremismo dijo en voz alta lo que muchos pensaban después de la prohibición de Muslim Interactive, que era correcto y necesario. Y ese respaldo importa más de lo que parece, porque las personas que más tienen que perder con el Islam político no son solo los asistentes a festivales en Solingen. También son los millones de musulmanes en Alemania que vinieron precisamente para escapar de él, mujeres que huyeron de matrimonios forzados, disidentes que huyeron de la ocracia, familias comunes que quieren a sus hijos en aulas alemanas, no en una academia de fin de semana predicando que la democracia es un pecado. Cuando Alemania desmantela una red califal, no actúa contra ellos. En muchos casos, actúa por ellos. Los extremistas afirman hablar en nombre de una comunidad que nunca los eligió. Y una represión dirigida únicamente a la organización es, discretamente, una forma de quitarles ese micrófono. Así que la respuesta honesta a la pregunta de hasta dónde podría llegar Alemania no es la fantasía de suprimir una religión. Eso nunca estuvo sobre la mesa, y cualquier gobierno que lo intentara destrozaría su propia constitución en el proceso. El verdadero límite es este: desmantelar toda organización que ponga una ideología por encima de la ley. Cortar el flujo de dinero de todo Estado extranjero que intente dirigir mezquitas alemanas por control remoto. Y aplicar un único conjunto de reglas para todos, dejando intacta la fe privada. Eso no es un compromiso. A los ojos de Alemania, ese es el objetivo. Y esa única línea deliberada es ahora lo que el resto de Europa está observando. Porque cuando Alemania se mueve, Europa recalcula. Siempre ha sido así. Alemania es la economía más grande del continente. Su centro de gravedad político. El país que otros observan antes de actuar. Cuando una nación pequeña experimenta, la UE se encoge de hombros. Cuando Alemania cambia de dirección, todo el bloque se inclina a escuchar. Y Alemania acaba de pasar 2 años demostrando algo que sus vecinos insistían en que era imposible: que una democracia liberal puede desmantelar el Islam político organizado de forma legal, metódica y sin caer en la caricatura autoritaria que sus críticos predicen. Francia fue la primera y la más dura, al menos en el papel.
En 2021, aprobó una ley radical contra lo que el presidente Macron llamó separatismo islamista, otorgando al Estado el poder de disolver asociaciones, cerrar mezquitas, obligar a los grupos religiosos a declarar la financiación extranjera y firmar un compromiso con los valores republicanos. A primera vista, eso es más estricto que cualquier cosa en Alemania. Pero la ley francesa tuvo un costo que Alemania se ha esforzado por evitar. Los críticos, incluidos muchos musulmanes franceses comunes, la acusaron de tratar a toda una comunidad como sospechosa, de difuminar la línea entre el extremista y el creyente. Esa reacción es exactamente la trampa que el enfoque de Alemania, centrado únicamente en las organizaciones, está diseñado para eludir. Austria tomó un camino diferente, exigiendo que los imanes fueran formados localmente y cortando el dinero extranjero para las mezquitas. Dinamarca, los Países Bajos, Suecia, cada uno ha visto cómo las mismas presiones se acumulaban en sus propias ciudades, y cada uno ya posee las mismas herramientas legales básicas. Lo que a la mayoría les ha faltado no es la ley, es la combinación alemana, una fuerza abrumadora contra la estructura y una disciplina férrea para nunca tocar la fe. Esa disciplina es la parte difícil, porque lo mismo que hace defendible el modelo alemán, esa línea clara entre la organización y el creyente, es también lo que lo hace lento, exigente y políticamente ingrato. Requiere un Estado lo suficientemente disciplinado como para golpear la red con todo lo que tiene y luego detenerse. Para resistir la tentación, cada vez que un ataque llena las noticias, de difuminar la línea e ir tras toda una comunidad en su lugar. Los países que copien las redadas sin copiar esa disciplina, bueno, no obtendrán los resultados de Alemania. En cambio, obtendrán su reacción adversa y ninguna de sus ventajas. Y el costo de equivocarse no es abstracto. Manejada con torpeza, una represión se convierte en la mejor herramienta de reclutamiento del extremista. Prueba, dirán, de que el Estado realmente está en guerra con la fe misma. Cada redada enmarcada como un ataque al Islam entrega a los propagandistas la historia exacta que Muslim Interactive ya estaba vendiendo en TikTok, lo que significa que el camino estrecho y disciplinado no es solo el más ético, sino que puede ser el único que realmente funciona. Lo que deja a Europa con una pregunta genuinamente incómoda. No si es posible confrontar estas redes. Alemania acaba de demostrar que sí, sino si alguien más tiene el valor de hacerlo de la manera difícil, estrecha y legal, en lugar de la manera fácil que traiciona sus propias constituciones. Alemania no ha respondido a esa pregunta por ellos. Solo ha demostrado que la pregunta es real, y que las herramientas han estado en cada capital europea todo este tiempo, esperando a alguien dispuesto a usarlas con cautela. Así que volvamos a donde empezamos. Durante años, la narrativa sobre Europa ha sido que tiene demasiado miedo para hacer algo con el Islam político. Y durante años, discretamente, sin eslóganes, Alemania ha estado demostrando que esa narrativa es falsa, prohibiendo organizaciones, congelando el dinero, cerrando las redes, un golpe cuidadoso a la vez. Pero nunca intentó suprimir el Islam. No podía. Y lo sabía. El Estado alemán construyó un muro entre la estructura extremista y el creyente común, y ha defendido ese muro con la misma ferocidad con la que ha perseguido a sus enemigos. Ese muro no es una debilidad. Es la diferencia entre una democracia que se defiende a sí misma y una democracia que se convierte en aquello que teme. La verdadera historia nunca fue un país en guerra con una religión. Fue un país desmantelando las redes que secuestraron una fe y desafiando al resto de Europa a encontrar el coraje para hacer lo mismo.